de Arrabal es Daniel Ubaldegaray, que ya está aquí sentado para... El Pebeto, muy bien. Para conducir Bestia del Tango. Este bloque dedicado a esta raíz que tenemos, ¿no? Que es milonguear. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Es un placer estar acá con ustedes en una mañana fresca, Sí. pero ya viene en aumento, ¿no? Sí, mengúa. Igual dijeron esta que ola. hoy iba a aumentar y hoy 3 grados bajo cero, así que no bajó mucho, ¿Vos no subió mucho. No, estaba escarchado antes. Te Sí. viniste con busito de plush. No, me Sí, encanta. sí, ¿Eh? Me regaló mi hija, ¿viste? Qué Me bonito. encanta. Impresionante, ¿eh? Bueno, Estoy- paseaste estos Sí. meses. ¿Eh? Paseaste estos sábados. Sí, un poquito, así como siempre. O sea, no es paseo, sino andar andando. Experiencia pura. Andar andando, ¿eh? No nos quedamos quietos. Pero tendría que estar en Salta en estos momentos. No. Sí, pero... bueno. por el encuentro nacional. Claro, de- encuentro tanguero del interior. Claro, de todo eso que estuvimos charlando. Comienza la semana que viene, pero para ir para el norte... Para ir calentando. Había que llevar unos cuantos días, así que hay muchos en la ruta, andando, subiendo nuestra Argentina para llegar a Salta a un encuentro tanguero del interior. Y este te lo perdés. Ese, sí, te lo perdés, lo ves de costado, Claro. lo seguís por las redes. Es el 11, 12 y 13 de ahora de este mes. De julio. La semana que viene. Qué lindo, ¿Viste? Salta en esta época. Salta es linda todo el tiempo. Todo el tiempo, exactamente. Y bueno, ¿qué escuchábamos? ¿Ustedes saben qué escuchábamos? escuchábamos? Decime vos. Escuchábamos ¿La Faito? en la orquesta del maestro Don Osvaldo Pugliese, La Mariposa. La Mariposa para presentar a ver, ¿cómo lo vamos a presentar hoy? Es un reconocido en el ambiente de la danza argentina aquí en La Pampa. Un la cultura referente, en general. Claro, la persona que vamos a charlar hoy. Pero él va a ser la voz de un lugar aquí en Santa Rosa, que es precisamente el Salitral. El Salitral ahora nos va a decir Pablo Ruggeri. Muy buenos días. Hola Dani, ¿cómo andás? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? también ahí, los chicos. Hola, ¿cómo andás, Pablo? Bien, acá estamos, Bueno, con fresco. escuchándolos. Bien, ¿a dónde estás, Pablo? Mira, en este momento estoy echado con la rusa acá en la cama. Muy bien, hay que hacer covacha, muy bien. Está bien. No, porque acá apapacharse. tuviste el día hermoso que hace, así Bueno, que ya estuve entonces- por afuera, anduve ahí. Ustedes Me sacaron van a una foto de la hacer... columna vertebral a ver cómo es que hago los 8. Claro. Ustedes van a ser la voz del Salitral, ¿no? Que es el lugar que yo... Acá va la primera pregunta. ¿El Salitral qué es? ¿Es un templo? ¿Es una sala? ¿Es un centro cultural? ¿Es un hogar para desamparados? ¿Qué es el Salitral, Pablo? Mira, nosotros el Salitral lo definimos como un espacio de encuentro, ¿viste? Y en ese espacio de encuentro sucede un montón de cosas. Gente, amistades, gente que se encuentra, va a presentar libros. Aspiramos a dentro de poco ser un centro cultural y estamos trabajando hace muchos años para lograrlo, pero bueno, cuesta mucho construir, y a pesar de que hacemos muchas cosas nosotros, valerlo. Pero calculamos que dentro de 1 o 2 años vamos a poder estar teniendo un espacio donde se puedan hacer recitales y movida cultural, ¿viste? Y milongas y todo eso. Claro, porque... Varias veces te he dicho, cuando esté listo ya sabés que tenés un lugar. Escúcheme, porque este pequeño bloque tratamos de, en este caso, ver si realmente es una bestia el Salitral. Yo lo considero una bestia, pero para los oyentes de la radio, si lo podemos llegar a considerar. Porque el Salitral, yo he estado ahí varias veces y yo siento que respira el Salitral, tiene vida propia. En este caso, vos y Alba son los pulmones, y también decimos que viene gente empujando de atrás, los pequeños. Pero yo le tiene vida propia el Salitral, ¿puede ser?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Buenas. Hola, Acá ¿cómo Rosa andamos, Solda. Salva? ¿Cómo estás, Salva? Me pasa el teléfono como diciendo, dale vos. El Salitral es un lugar que nosotros elegimos con muchas expectativas que en la parte arquitectónica la elegí yo porque nosotros vinimos a vivir acá antes de que Pablo viniera, así que vinimos con mi mamá. Yo me acuerdo el día que lo vinimos a visitar, ya habíamos visto un montón de lugares con mi mamá y nos subimos arriba del auto, hicimos 10 metros y me puse a gritar y ella también, porque era el lugar, después de haber visto mucho, ¿no? Nos han pasado cosas muy lindas en el Salitral y cosas muy, por ahí, importantes para la vida de la gente que viene. Es un lugar, en principio, en el que nosotros nos propusimos no juzgar y que toda esa gente que no encontraba dónde ir a bailar porque en tal lugar eran petizos y este era alto, o porque en el otro era blanco y yo soy violeta. Entonces es un lugar que está atravesado por muchas historias que por ahí no han tenido la posibilidad de ser escuchadas en otros lados. Alba, Eso genera una diversidad importante, perdón, sí. Termino y te dejo, y entonces genera que el lugar tenga, todo eso lo tiene, porque está lleno de esas historias y de esa gente que por ahí no fue escuchada o no encontró otro lugar y lo encuentra en el Salitral. O sea, es un normalito, no tenemos ninguno, digamos la verdad, empezando por nosotros dos. Es un cúmulo de gente ni siquiera extraña, gente que no ha encontrado su lugar en otro lado, y esa energía que se pone se siente en el lugar. No Exacto. te voy a decir que es la Bombonera, pero tiene esa energía, tiene la energía esa de gente que no ha sido escuchada en otro lado o que no le ha ido bien en otro lado. Alba, ¿sabés algo de la historia del edificio? Ustedes cuando o fue solamente mirarlo y sentir, ¿saben algo de la historia que era antes? Porque es un edificio o es una esquina antigua de la ciudad de Santa Rosa, particular, sí. Mira, Salitral ahora en el 2030 va a cumplir 100 años, la casa. Mirá. Primero fue un almacén de ramos generales, una suerte de pulpería que se llamaba el 43, hasta que se instala, no sé exactamente en qué año, creo que en la década del 60 por ahí, la mueblería ISA, que estuvo muchos años, y me animaría a decir que un poquito más tarde todavía, porque yo me acuerdo que el padrino de nuestro hijo y querido amigo que ya no está entre nosotros, Tito Barroso, él nos contaba que él había vivido en esta casa. Había dormido en la habitación que dormíamos nosotros. Alquilaban ellos ahí al lado, Mirá. en lo que era el depósito, porque nosotros cuando compramos el Salitral era el salón y una suerte de depósito que nosotros transformamos primero en un loft y después se fue agrandando la familia y ahora ya es una casa. Y después de la mueblería ISA estuvo cerrado un tiempo, y cuando nosotros nos venimos a vivir acá en el año en el 94 llegamos, pero en el 93 lo empezamos a mirar, la esquina estaba para alquilar, y después, bueno, por esas cosas del destino, no sé qué pasó, que de repente dijeron la vendemos, y bueno, nosotros habíamos ahorrado muchos años, todos los sueldos que podíamos del Ballet Nacional, sueldos no, viáticos en realidad, y bueno, sacamos un crédito y ahí nos metimos, y porque la opción en ese momento, cuando decidimos venir a seguir nuestra vida acá en La Pampa, Alba a retomarla y yo a operarme en Buenos Aires, gracias a Dios, y entonces era o aquí, a comprar una casa y alquilar un salón, o comprar un salón y ver cómo nos la arreglábamos, y bueno, así fue. ¿Y cómo fue construir la identidad tanguera en una provincia que, bueno, no seguramente no la tiene como original? Nosotros empezamos haciendo acá, dando clases, y el primer grupo que se armó, nosotros dábamos clases, teníamos 6 nenas. Después empezaron a venir la gente de tango con mucho miedo, porque, bueno, yo soy muy patadura, porque qué sé yo, y porque además no había dónde. Había solo una milonga cuando vinimos nosotros, que estaba enfrente de lo que ahora es el Jockey, pero no era una milonga para bailarines. No había lugar, digamos. Entonces, ¿cómo? Que me acuerdo, me hiciste acordar de esa milonga que quedaba enfrente del Jockey, que estaba buenísimo, además el edificio también Claro. antiguo.
Claro. Pero ahí era un lugar para que iban y se daban el gusto de tocar y bailar una pareja. No funcionaba como una milonga, digamos. No había, primero que no estaba difundido acá, y la gente que bailaba iba a los bailes, donde se tocaban un montón de cosas y algunos tangos y se daba el gusto. Nos costó entonces armar, después armamos el primer grupo, y después tuvimos que empezar a hacer milongas para que la gente sintiera que por algo venía a aprender, para que lo pudiera bailar. Pero las milongas siempre tuvieron una impronta muy anarca, como en algún punto somos nosotros. Entonces, qué sé yo, no había tandas, no hay tandas. Cada uno venía, elegía el tema que quería y lo ponía. Y así se bailaba hasta las 6 de la mañana, que pasaban los colectivos para Toay, empezaban a andar los colectivos para Toay, entonces se volvían a las casas los que venían de Toay, así que era un aguante bastante largo que había que hacer acá. ¿De qué año estamos hablando, Alba? Sí, estamos hablando del 98 más o menos hasta el 2003, 2004 por ahí, que hacíamos las milongas a veces una vez por mes o una vez cada 2 meses. Tampoco había tanta gente, viste, que en ese momento. Antes capaz. Y capaz que antes también. Y eran unas milongas así, ¿no? Informal, sí. Yo hacía las pizzas y con la entrada era un cuarto de pizza. Y después se largaba la milonga tipo 12 y se bailaba, bueno, tango, se bailaba folclore, se bailaba candombe, se bailaba de todo en realidad, porque cuando pintaba y eso hacía también que todo el mundo se sintiera cómodo, viste, y como justamente esto que te decía Alba, ¿no? Esa idea de como nos enseñó en general, opinemos mucho de nosotros y poco de los demás, y entonces eso tratamos de mantenerlo como para nosotros es una de esas frases de cabecera, ¿viste? Entonces eso genera una tranquilidad, que era justamente lo que te contaba Alba, ¿no? Que venís, te sentís bien, si venís con zapatillas todo bárbaro, y si venís con smoking no hay ningún problema. Y escúcheme una cosa, también debemos decir, el salitral no solo es tango, sino es toda la danza nacional, folclórica. Sí, popular. Cuando nosotros vinimos, mira, cuando fuimos a esa milonga que te contaba recién una vez, el pibe que pasaba música se acordaba de la primera propaganda que habíamos hecho en la radio nosotros, y la tenía guardada porque le había gustado. Se llamaba La Esquina Donde Se Baila Lo Nuestro. Nosotros ahora hemos cambiado ese eslogan porque en realidad son otros tiempos y estamos formando bailarines, y hay otras danzas que por ahí no son nuestras, no son argentinas, pero están colaborando para la formación del bailarín, y además nosotros tenemos que vivir y llegar a fin de mes. Así que siempre hemos dado un montón de diferentes cosas. Lo único por ahí que no sería danza que hemos dado es cuando se ha dado teatro o yoga, pero en general siempre tiene que ver con la danza. Entonces lo que damos nosotros es tango y es folclore, que para nosotros es el folclore urbano y el folclore del campo. Y en este contexto en el que hay tanto ataque hacia la cultura y también en el que las comunidades se entristecen, ¿hay ganas de ir a bailar? ¿Sigue habiendo demanda? Sí, hay demanda, y sobre todo porque es un espacio donde vos canalizás justamente toda esta situación espantosa que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que también se transforma como en un refugio, y esto pasó varias veces, ¿no? A nosotros nos pasó en la década del 2000, 2001, 2002, la gente, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? Y sin embargo todo el mundo venía porque era el espacio donde vos tenés, a veces, para escaparte un poco de la realidad, porque a veces está bueno escaparse de la realidad, y sobre todo un escaparse de la realidad con algún sentido, no que sea simplemente venir a entretenerte y nada más, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hemos tratado de buscar siempre, ¿no? Que ese espacio donde nos encontramos a bailar tenga como un tiempo propio, ¿no? Fuera, que ese rato desde vos entras hasta que te vas, tu vida queda allá afuera, y generamos un nuevo mundo, ¿no? Así como el mundo del juego, como el mundo de una obra teatral o de un recital, y tratamos que esos encuentros, que son en las clases o en las milongas, suceda, o en las peñas, cuando hacemos peña acá también, que
que suceda eso, ¿no? Y así, volviendo otra vez a la entraña del salitral, personajes que han pisado el salitral, reconocido, o que ustedes... Yo puedo hacer una pregunta directa. ¿El Chúcaro estuvo en el salitral? No, Nidia. Él no llegó Nidia a estar. Nidia Porque ha estado por acá. Norma vino a verlo también una vez. No, el Chúcaro estuvo en la residencia del gobernador. Ajá. Porque nosotros estábamos en el ballet y todavía no teníamos el salitral. Así que cuando vinimos a bailar, fuimos ahí y se pidió, así como una anécdota, un peludo que le hicieran y solamente le convidó a mi papá y a mí, de los, no sé, 60 personas que había dando vuelta, que todos querían probar peludo, no le dio a nada. No le convidó a nada. ¿Y qué se le hicieron ahí a la parrilla al peludo? A la parrilla y para arriba, cuanto más grasa mejor. Claro. Ahora, amarillo, ¿viste? ¿Qué cantidad de anécdotas con los peludos en la provincia de La Pampa? Porque está la que estás contando vos y la del Bardino, que una vez le quisieron hacer la huella de ida y vuelta y estaban comiendo peludo y le dijo, ahora la huella de ida y vuelta, perdón. No, la milonga vaya. La milonga vaya, ahora la milonga vaya no la vas a cantar ni en pedo. Pero mirá vos. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos una vez, me acuerdo, yo laburé en cultura un tiempo, te acordarás, Juani, sí, de aquella época. Y entonces en una de las ferias estaba el Negro Dazo, un gran escultor de Victorica, y pobre, no le había ido bien, no había vendido, qué sé yo. Entonces yo le compré unos bancos para darle una mano porque no se podía volver. Viste, unos bancos de Caldén hermosos, y él me regaló un peludo tallado en Caldén, y ese peludo nos ha acompañado cuando hacíamos Divino Tango en el Teatro Lola Membrives, siempre en el parlante de la derecha estaba el peludo mirando al público, y cada vez que hacemos una función el peludo viene con nosotros. O sea, por supuesto nadie mira. Nadie mira, no lo vio nunca nadie el peludo, era un peludo tallado en Caldén que lo llevamos así como amuleto, digamos. Es el peludo de la suerte, claro. Como peludo batatero, digamos. Claro. Está bien. Muy noble los peludos, el peludo en escabeche. Es representativo. Resiliente, ¿me entendés? Claro. Sí. Morfa lo que sea, se mete en una cueva, bueno, una masa el peludo. Exacto. Dani, volviendo al otro, vos querés nombres, jamás saldrán de esta boca. Jamás saldrán de esta boca. Lo que pasa en el salitral queda en el salitral. Claro. Obvio, querida, pero Bueno, por supuesto. entonces, Matrimonio de todo, ya que estamos, no des nombre, pero acá así hay noviazgo, acá hay de todo. Qué bueno, es por eso la importancia del salitral, ¿viste? Volviendo otra vez a lo que es la esencia de esta entrevista, de conocer el salitral, cosas que pasan. Salitral como una bestia del tango pampeano. Así, pregunta para los dos, ¿no? Y que cada uno de los dos se explaye con una. ¿Alguna anécdota de esa que me viene que digo, no, esta la tengo que dar a conocer? Pasó esto en el salitral, pasó esto, sin dar nombre, y si además puede ser que no sea relativo a las personas. ¿Hay duendes en el salitral? Epa. Yo te cuento una de duendes. Vamos, ahí está. Vos andás pensando, Pablo, que me pasás el teléfono porque no se te ocurre ninguna. Además me encanta que esté en la cama en este momento. Están echados los dos, sí, querida. Hay que vivir, viste que una buena excusa es, ay, yo vivo en la que hay ahora. Te cuento una de las actividades de las danzas que dimos acá, en una época que dio un profe a dar, Gonzalo Blanco, era salsa. Y era una actividad que se daba a la noche, que era un grupo medio cautivo que tenía Gonza, que lo venía siguiendo a él de diferentes lados, qué sé yo. Bueno, cuando Gonzalo deja de dar clases, viene a vivir a Pico un compañero nuestro del ballet. Entonces nosotros, como sabíamos que iba a ser difícil que se instale, lo invitamos a que viniera a dar clases acá, viernes y sábado, dormía acá en casa, para que se juntaran unos mangos, porque ya tenía su señora, sus hijos. Entonces empezó a dar salsa. Cuando empieza a dar salsa, por supuesto, el grupo que viene al salitral no era como el de Gonzalo.
viene gente así suelta, gente que de otros lados, gente que... Bueno, entonces estábamos bailando un día y me dice una de las chicas con la que yo bailaba, porque hacía la clase, ahí, ¿vos no sentís nada raro? No, bueno, dice, ahí hay alguien. Y yo miré, imagínate, digo, será un hijo mío, qué sé yo. No, me dice, ahí hay un espíritu. No, mierda. ¿Qué hago? Le digo. ¿Y qué hago? Yo no lo veo, le digo, ¿y qué hago? No, dice, tenés que... Pero vos no te ha pasado nada malo. No, le digo, la verdad que no. Capaz que está bien. Capaz que está tranquilo. Y dice, bueno, no, mirá, sí, puede ser que haya elegido venir acá. Todo esto en la clase de salsa. Y vos siguiéndole la mi compañero cuerda. explicaba, ¿no? Claro, entonces dice, no, tenés que poner, no me acuerdo, ponerle palo santo, qué sé yo, y hacer tal cosa. Bueno, le dije yo. A la otra clase, a la otra, no me acuerdo, me dice, no lo veo más. Dice, pasaste palo santo, qué sé yo. Sí, le dije yo, mentira, no había metido el palo santo. Bueno, así que se ve que había uno, pero como después esa pared la volteamos, la de los baños, o estaría en el baño, en ese momento por eso no lo veía. Le sacaron la privacidad. Claro, yo creo que fue ahí, que él, en realidad el tipo estaba tratando de entrar al baño, porque además me dijo que era un hombre. Igual de visto. varón. Ha visto. Muy bien. No ha pasado cosas de que se golpee una puerta, se golpean de vieja. Es una casa muy vieja, con lo cual cuando dice, ay, tenés que arreglar todo. Pero no, fantasmeadas no, más que esa que fue bastante fuerte. Ahora Pablo ya pensó una anécdota. A ver. Ahí va. Mira, hay un espacio donde antes estaba la cocina vieja y ahora está la cocina nueva, al lado de la escalera, que era el lugar, ponerle cuando... En La hacíamos Pava, la perdón. milonga. En La Pava está hablando. No, en Sacate la papa de la boca. señor. Bueno, ahora trato de modular, voy a hacer caso a mi fono del año pasado. Bueno, no sé si te acordás, Dani, de la cocina del salón, que está el salón. Sí, está sí, la cocina del salón. Bueno, eso se arregló todo y ahora, gracias a el Procrear, pudimos ampliar eso y ahora hay como otra cocina que no está terminada, pero más elaborada, digamos. Y a la salida, en el encuentro de la cocina y el pasillito que iba al salón, era el lugar donde se armaban siempre las reuniones filosóficas, políticas, y en el medio de la milonga, ¿no? Siempre el protagonista, el Marquito Cenizo, estábamos siempre ahí con el Marquito. No el nombre, te dije. Con el Marquito, era el lugar donde siempre charlábamos y se iban sumando varios y después pasábamos y nos hacíamos un fernet y ahí charlábamos un rato y después que arreglábamos el mundo, o al revés, se terminaba la milonga, juntábamos toda la silla y nos quedábamos charlando hasta las 8 o 9 de la mañana. Bueno, en ese lugar siempre pasaban cosas y yo me voy a acordar te voy a traer, hubo un día donde los primos jugaban la final del mundo contra Belgrano, había venido a dar el curso, me acuerdo que habíamos traído unos ex compañeros del Ballet Nacional, Omar, Vidala y no me acuerdo quién más había venido. No, ellos dos. Y ellos dos. Y entonces, bueno, termina el curso y nos enteramos que los primos se habían ido a la vez. Entonces nos juntamos, nos armamos un mega fernet con el negro Galdame. Yo estaba, el día que se fue a la B River, yo estaba. Claro, vos estabas, Dani, claro. Bueno, Sí. entonces cuando termina el curso nos armamos un fernet y era como para celebrar y en realidad nos miramos y nos dijimos, por Dios, que nunca nos pase a nosotros. Que brindamos por eso. La comidilla interna. Sí. Che, buenísimo, qué sé yo, buenísimo. después te puedo dar, hay un millón de anécdotas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez cuando estábamos con Divino Tango, era un espectáculo que fue pensado para hacerlo en principio en cualquier espacio, ¿no? Porque si no, si lo queríamos girar por acá, teníamos el Teatro Español, el Cine Teatro Pico y después un montón de gimnasios, ¿no? Ujú. Y entonces yo había armado un barral para un telón que cortaba que separaba la orquesta del público, que en un momento subía y bajaba, y lo habíamos armado con la lógica de los caños de las carpas, viste, que se van encastrando uno con el otro. Sí. Bueno, lo dejo armado así, y a uno de los queridos
uno de los personajes históricos del Salitral, el negro, ¿vos lo conocés? Sí. Le digo, bueno, negro, numeralo. Yo me iba a Trinquelauquen. No. Cuando lo abrimos en Trinquelauquen, un caño era A, el otro era 1, el otro era B. Tuvimos 5 horas para marcar. Al final tuvimos que hacerlo todo de nuevo. Y cuando llegó, me acuerdo que lo corrí como 2 o 3 vueltas de manzana. Claro, pero lo quería asesinar. son cosas del negro. Sí, Acá me mandan un mensaje, dicen, qué lindo que estén hablando de fantasmas y meten al fantasma de la B. Escúcheme, bueno, para ir cerrando, el negro Cipolla, justamente, uno de los plumas. Ah, claro. digo, para ir cerrando, vamos a pasar el chivo. ¿Dónde queda el Salitral? Porque todavía no dijimos dónde está. El Salitral queda en la esquina de... Ese cartel luminoso, el Salitral, desde hace 1 año y medio. Sueño que teníamos desde hace 31. Bueno, hace 1 año y medio pudimos poner el cartel luminoso, nada para... Está bien, que tiene la vela, enciende las velas el duende. Claro. Claro. Y Era escúcheme. en la esquina de la calle González y Sarmiento, acá en Santa Rosa. Está bien. Día del cumpleaños, Salitral. 13 de abril. 13 de abril. ¿Qué día? Y bueno, estamos preparando el cierre anual del Salitral para este año. Estamos preparando, estamos viendo qué pasa, porque hace ya un par de años que no lo podemos hacer, es la primera vez en 31 años que no lo podemos hacer al cierre. Justamente, mira, un par de años, porque serán... Claro. Así que estamos viendo por supuesto que estamos preparando un montón de cosas lindas y nuevas y combativas, como nos gustan a nosotros, pero todavía no tenemos lugar. Vos sabés, Dani, que siempre lo damos a conocer más o menos en noviembre, que es cuando definimos vemos cómo están las arcas para alquilar. Yo creo que este año las arcas van a estar para hacerlo en la calle. No sé si nos van a cortar una calle, pero por ahí en la peatonal, qué sé yo. No creo que venga la gente... Sería hermoso hacerlo en la calle. La gente burrichiana no creo que venga a corrernos de la calle. No, claro. No le damos tiempo a llegar. Como se hacen los festivales de candombe en San Telmo, hacerlo acá en la peatonal. Sí. Pasa que siempre nosotros, viste, entre que tenés que tener un lugar para cambiarte, claro. Que si haces tango, lo ideal es que el tango es una danza de ciudad, lo ideal es que el piso te sea más o menos confortable, porque el taco aguja después de la... con el asfalto. No se lleva bien con el asfalto ni con el cuerpo humano, digamos la verdad. Entonces necesitas como piso, zapateas, bueno, no importa. Exacto. Pero lo estamos viendo, por eso, para ver en qué condiciones llegamos, pero siempre algo hacemos. Prontamente vamos a estrenar seguramente en alguna peña, algo que estamos armando con las niñas más adolescentes, niñas y niños, que va a estar bueno. Y siempre creando, porque estos momentos tan espantosos, siempre, bueno, Juan, y vos debés saber, hace que uno se le abra la cabeza para otro montón de cosas, activa la creatividad porque no hay otra salida, digamos. Y como las danzas nuestras son siempre en malón, también activa eso de juntarse. Muy bueno. Entonces, bueno, algún cierre vamos a hacer seguramente, no sé todavía el lugar, pero claro que vamos a celebrar que a pesar de todo, estamos bailando. Exacto. Excelente. Dale, ya te daremos la novedad, Dani. Bueno. Así no jodemos más a gente de la radio. Está bien. Te la damos a vos. Alba Ruggeri, Pablo Marín. Muchas gracias. Muchas gracias. Albo y Pabla. Albo y Pablo, muy bien. Está bien. Sabés las veces que... Excelente. Sabés las veces que no lo anunciado así. Muchísimas gracias por y larga vida al Salitral. Así es. Gracias, que Así así es. sea.
Gracias a ustedes por el espacio, por la charla. Muchas gracias, abríguense que hace frío, nosotros estamos tapaditos hasta la nariz. Ahí vamos, ¿podemos ir? ¡Pará! ¡Que no se han metido! Traigan factura que no hay. Gracias, Pablo y Alba. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. Chao.